La Democracia Cristiana anunció que rechazará la glosa presupuestaria sobre el proyecto de gratuidad de la educación superior. Piden que el gobierno modifique la iniciativa, que reanudará su votación este viernes en la cuarta subcomisión especial mixta. Vamos a conversar más sobre este tema. Establecemos contacto con el diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas. Diputado, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, ¿cómo está? Gusto de saludarla. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales van a finalmente rechazar esta glosa, que es clave además para el Ejecutivo? Básicamente porque hay una opinión mayoritaria en nuestras bancadas, tanto de senadores como diputados, en orden a que el mecanismo usado a través de la ley de presupuesto no es el más apropiado ni es el más justo. En orden a que hay una opinión mayoritaria que debiéramos concentrarnos en los alumnos más vulnerables, los más pobres. Y esto no se está necesariamente consiguiendo con este mecanismo propuesto en esta glosa. Usted me imagino que se lo han manifestado esto al Ministerio desde que todos sabemos que se va a financiar vía ley de presupuestos. ¿Por qué entonces hoy día ya la mayor presión? La verdad es que esto se ha venido planteando en distintas instancias. Diputados, el jefe de bancada, Ricardo Rincón, lo ha señalado. Yo estimo, y en una conversación colegiada en que estuvo el senador Hugo, que la senadora Carolina Goich, Ricardo Rincón, Yasna Proboste y yo como miembro de la Comisión de Educación abordamos esta materia y estimamos que en realidad la posición de la Democracia Cristiana no ha sido adecuadamente escuchada en el Ministerio. Usted dice que la posición de la Democracia Cristiana no ha sido escuchada en el Ministerio. Vamos a tomarnos unos minutos también para hablar respecto a esa relación efectivamente con el Ejecutivo. Pero antes de eso quisiera terminar los temas vinculados con el proyecto. ¿Qué exigen ustedes para que puedan aprobar finalmente esta glosa presupuestaria? Básicamente la situación que tiene sentido también para mí es que la opinión mayoritaria es que en las actuales circunstancias lo propuesto no se hace cargo de apoyar precisamente a todos los alumnos más vulnerables. Tal como está planteado el tema, hoy día se nos van a quedar muchísimos alumnos que están en IPs, en CFT y en universidades muy vulnerables que no van a recibir el beneficio. Y dado el sistema como está, por desgracia, ocurre que la inmensa mayoría de los alumnos de los niveles socioeconómicos más bajos justamente están en IPS, Centros de Formación Técnica y universidades privadas, porque naturalmente es sabido, el diagnóstico es claro, que los jóvenes de hogares más acomodados quedan precisamente en las universidades tradicionales que forman parte del CRUCH. Diputado, por lo tanto, el beneficio de la gratuidad, bueno, es un adelanto del beneficio. ¿Fue un error, cree usted, haber adelantado este beneficio? Siempre, yo creo que no es un error adelantar el beneficio. El mecanismo, hacerlo por la vía de una glosa en la ley de presupuesto, desde el primer momento levantó ruidos muy importantes que yo creo que precisamente yo fui de los que más impulsé que pudiéramos conversar, dialogar, todos los actores involucrados, ¿no es cierto?, en el tema de educación para consensuar una opinión, porque de pronto aparecían distintas opiniones que eran a título personal y había que consensuar. Nosotros formamos parte de un partido, tal vez el partido que sigue siendo el más importante dentro de la nueva mayoría, en términos relativos, por el número de senadores, diputados, etcétera. Y en consecuencia creo que no está siendo adecuadamente atendido nuestros planteamientos y pienso que esto explica en gran medida la molestia que se ha instalado al interior de las bancadas, no solo de diputados, sino que también de senadores. Pero usted habla de, en este caso, no ha sido escuchada la voz de la Democracia Cristiana en este tema específico. ¿Cuánto están dispuestos a transar con el Ejecutivo para finalmente darle luz verde a esta glosa presupuestaria que guarda relación con un anuncio que es clave para la presidenta, que es la gratuidad? Así es. Yo creo que siempre dialogando y conversando se puede llegar a una fórmula. En la declaración que hoy día se entregó, nosotros dejamos claramente establecido que está en coherencia
con los principios de nuestro partido la idea de avanzar en una cosa tan importante como es la gratuidad, especialmente para alcanzar a los alumnos que provienen de familias más modestas. Lo que ocurre es que con el mecanismo entregado no está aconteciendo, y se da el caso de que habiendo instituciones que tienen en términos de acreditación y de entonces una reconocida calidad, no van a quedar fuera de este beneficio por los criterios que hasta ahora se han establecido, y eso hay una opinión mayoritaria que nos parece lo más razonable. Diputado, ¿esto genera alguna fisura al interior de la nueva mayoría? Sí, yo creo que hay opiniones contradictorias. Por cierto, hay algún sector que cree que esto debiera darse exclusivamente, ¿no es cierto?, a las universidades públicas. Y por supuesto tenemos legítimamente opiniones distintas, que lo que se hace en política es conversar, dialogar y acercar posiciones. Sí, pero una cosa es que existan opiniones distintas al interior de la nueva mayoría y otra cosa es que con los votos de miembros de la nueva mayoría se caiga una glosa, en este caso presupuestaria, que es la forma que escogió el Ejecutivo para poder llevar adelante el beneficio de la gratuidad, se caiga con votos precisamente desde la nueva mayoría y en este caso de la democracia cristiana. ¿Cómo, en este caso, eso eventualmente podría generar un problema al interior del conglomerado? Macarena, por supuesto, no tenemos claridad respecto a esa situación. Lo que estamos tratando de hacer muy honesto para señalar, se ha hecho por distintas vías, ¿no es cierto?, que no nos parece y que eso no garantiza, como nosotros quisiéramos, que se apruebe eso, tanto en la subcomisión como posteriormente cuando tenga que votarse la ley de presupuesto en sala. Entonces me parece mucho más sano que se explicite ahora, se converse, se vea si hay una salida, ¿no es cierto?, que pudiera determinar una mejor fórmula que deje también, ¿no es cierto?, satisfecho a nuestro partido y a quienes tenemos que en definitiva tomar la decisión a la hora de votar. Estoy hablando, yo no formo parte de la subcomisión que está viendo esto en la ley de presupuesto, pero sí me va a tocar votar en sala una vez que esta llegue el informe, y soy miembro de la Comisión de Educación. Es conocido que yo siempre he respaldado con mucha, ¿no es cierto?, fuerza la reforma educacional y la idea de fortalecer la educación pública. Y aquí tenemos una diferencia que se ha expresado y que yo tengo que de alguna manera respetar, porque es el sentir mayoritario, como le digo, de las bancadas de mi partido. Diputado, insisto, si es que esta glosa presupuestaria no llega a buen puerto y hay votos en contra desde la democracia cristiana que permitieron en este caso el fracaso del adelanto de la gratuidad vía glosa presupuestaria, es un costo importante para el Ejecutivo, me imagino. Por lo tanto, ¿ustedes están dispuestos a asumir ese costo político, ese daño dentro de su propio conglomerado? Sí, pero yo creo que en ese sentido no nos vamos a ser los únicos responsables de esta situación. Yo creo que precisamente las autoridades políticas, tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación, no solo tienen que abordarlo esto desde una perspectiva técnica, sino que también política, y hay que conversar, dialogar y encontrar una solución. De manera que yo espero que podamos encontrar, ¿no es cierto?, un acuerdo que permita que este escenario que usted dibuja no se dé. Pero para eso hay que avanzar, conversar y dialogar. Usted señaló que el Ministerio no los escucha, ¿no escucha específicamente a las bancadas de la democracia cristiana? Es un sentimiento que está profundamente arraigado en muchos de nuestros parlamentarios. ¿Pero los escucha menos en desmedro de otras bancadas? Precisamente, yo creo que no se ha... Y yo eso tengo la tranquilidad de poder señalarlo, porque con la honestidad que me caracteriza, esto se lo he transmitido a la propia ministra, a la subsecretaria y a todas las autoridades con las que trabajo habitualmente, con mucha lealtad por lo demás. Por lo tanto, ¿usted siente que desde el Mineduc hay un trato desigual a los distintos partidos del conglomerado? Así es. ¿Y por qué? Bueno, la presencia de la democracia cristiana en la estructura institucional del Ministerio de Educación es prácticamente nula.
Es más, nos sorprende que haya partidos que ni siquiera se declaran parte de nuestra coalición, que tienen mayor influencia porque tienen asesores en lugares claves que están definiendo, ¿no es cierto?, y construyendo los proyectos que hoy día están. Muchos de los errores técnicos y también comunicacionales y políticos tienen que, ¿no es cierto?, vienen de ahí, para nadie es desconocido. Y en consecuencia es un momento determinado de decir, hay que corregir estas cosas, necesitamos dialogar, y la voz de la democracia cristiana, su manera, desde sus principios de mirar el tema educacional, tiene que ser también considerada. ¿Y qué otros partidos son considerados más que, en este caso, la democracia cristiana? ¿Cuáles serían el lado contrario? Usted dice que son los menos escuchados por parte del Mineduc. ¿Cuáles son aquellos partidos más escuchados? Bueno, yo creo que es cuestión de revisar, ¿no es cierto?, quiénes son los asesores y a qué corrientes políticas pertenecen los asesores que están en los asuntos claves hoy día en lo que refiere a la construcción de los proyectos relativos a la reforma. Por lo tanto, ¿los asesores actúan por su militancia partidista en este caso? Pero por supuesto, si la educación es de lo más ideológico que hay, por supuesto, entendido no peyorativamente lo ideológico, sino que uno se acerca a analizar este fenómeno que es la educación desde un conjunto de ideas en las que cree, en las que sostiene y que le dan basamento a cómo concibe que debe ser el sistema educativo que tenemos que construir. ¿Hasta dónde va a llegar la presión de la democracia cristiana para poder modificar esta glosa presupuestaria? Bueno, yo creo que va a llegar hasta donde sea realista, ¿no es cierto? Tenemos que conversar. Este próximo día domingo hay un Consejo Nacional ampliado del partido, en donde seguramente este tema, como otros, va a ocupar un lugar central que espero ayude a tener una posición. Lo que más en lo personal me preocupa es que andemos cada uno por su lado, cada uno con una opinión que puede ser muy valiosa desde el punto de vista personal, pero que no necesariamente representa el sentir de la institucionalidad del partido. Y en ese sentido es que yo hablé en la semana con el presidente nacional, don Jorge Pizarro, y he hablado con otros actores para transmitir, con el senador Ignacio Walker, ¿no es cierto?, para transmitir esta necesidad de que nosotros ya no hablemos como Mario Venegas o Yasna Proboste o Ignacio Walker, sino que hablemos como lo que es la democracia cristiana y su postura frente a proyectos tan importantes y tan trascendentes y una reforma tan importante como es la reforma educacional. Diputado, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. No, gracias a usted, Macarena, que esté muy bien. Buenas tardes.